El informe FOESA 2025 vuelve a poner el foco en la realidad social de La Rioja, donde una parte importante de la población sigue viviendo en situación de exclusión. El estudio alerta del peso creciente de la precariedad laboral, los problemas de acceso a la vivienda y el impacto del aumento del coste de la vida en los hogares más vulnerables. La exclusión más intensa se concentra especialmente en familias con menores, mujeres y personas de origen extranjero. FOESA advierte de una cronificación de estas situaciones y de la necesidad de reforzar las políticas sociales para evitar que la desigualdad siga ampliándose. Que la exclusión social ha aumentado en este periodo 2018-2024 en 4,1 puntos porcentuales y que el deterioro además se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad, es decir, en la zona de exclusión social severa. Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros. Podríamos ir de la mano desde aquí hasta Nájera, y eso es muy significativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya ejemplo, en La Rioja 50.000 personas viven en exclusión social y de ellas 27.000 se encuentran en exclusión severa, el nivel más grave de vulnerabilidad. Niños, mujeres y personas migrantes, como hemos dicho, son los más afectados y la precariedad laboral y los problemas de vivienda siguen siendo esos principales obstáculos para salir de esta situación. Enseguida hablamos de ello en la tertulia. Antes, mientras esto es una realidad, España vuelve a debatir sobre cómo se reparte el dinero entre las comunidades autónomas. 14 años después del último modelo de financiación, el Gobierno central ha presentado una nueva propuesta que, según el Ministerio de Hacienda, va a suponer más recursos para todas las regiones y, en el caso de La Rioja, al menos 25 millones de euros más al año a partir de 2027. Pero el anuncio llega en un contexto político muy sensible, apenas un día después del acuerdo firmado entre el PSOE y Esquerra Republicana, que ha reabierto el debate sobre una financiación singular para Cataluña y ha generado preocupación en varias comunidades. Mientras el Gobierno defiende que el nuevo sistema reduce desigualdades y refuerza los servicios públicos, expertos, economistas y dirigentes de distintas comunidades autónomas advierten ya de que podría romper ese equilibrio del sistema y suponer pérdidas importantes a medio plazo. Ante esto, María Jesús Montero defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica pone más dinero sobre la mesa, aumenta la cesión de impuestos a las comunidades y reduce las diferencias entre territorios, y todo ello espera que entre en vigor a partir de 2027. ¿La previsión cuál es? Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene. Esa es nuestra perspectiva. Estamos en enero, los primeros días de enero, tenemos un año por delante para poder discutir, tramitar, requerir todos los elementos administrativos que requiere la tramitación. Espero que sí. Bueno, pues ella espera que sí. Vamos a hablar de ello con Ernesto Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, ella insiste, María Jesús Montero, insiste en que hay mucho más dinero para repartir. ¿De dónde sale ese dinero extra y por qué ahora sí se puede repartir y antes no? Bueno, el dinero extra, en principio, estamos hablando todo de anuncios, hay que esperar, hay que estudiar la propuesta y ver la letra pequeña, o sea, todos los comentarios que hagamos hay que hacerlos con la debida prudencia, pero en principio el sistema lo que se propone es modificarse, no de una forma estructural, sino aumentar los recursos que el Estado cede a las comunidades autónomas, de tal manera que hay más dinero sobre la mesa que repartir entre las comunidades autónomas. Si hay más dinero sobre la mesa, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, pueden ser muchos los problemas, hay que ver la letra pequeña. Las primeras declaraciones, sobre todo de dirigentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP, van en la línea de que si el sistema ya de por sí, hasta este momento, era poco transparente, porque tiene mucha complejidad el reparto, esta propuesta, que todavía no conocemos el detalle de la misma, vuelve a tener una transparencia muy limitada, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo se ha apurado a decir que el más beneficiado, qué casualidad, pues es Cataluña. No estamos hablando, ellos se refieren, el gobierno insiste que no habla del cupo catalán,
sino que esto es otra cosa, ¿no? Efectivamente, a los expertos, yo no me voy a denominar experto, pero sí que me ha tocado trabajar mucho sobre este tema, porque creo que para La Rioja, como otros temas, es muy importante. Sí que coincidimos todos en que esto no es una modificación estructural del sistema, sino que esto es una puesta a punto del sistema, unas nuevas normas de reparto, pero es importante dejar claro que esto no es el cupo catalán, que a todas luces nos parecía que era difícilmente constitucional, sino que esto es establecer efectivamente la tan sonada modificación del sistema de financiación autonómica sin modificar la estructura, que va a ser la misma. Se nos ha hablado después de ese acuerdo entre Esquerra Republicana, esa reunión con ese acuerdo con Sánchez y Esquerra Republicana, se hablaba del principio de ordinalidad. ¿Nos lo puede explicar? Porque le veíamos a la ministra también intentando, entre comillas, ¿no?, defender eso, y empezó a hablar de comunidades autónomas que están por encima del status quo, o defendía eso, que no quedó muy claro. Vale, el sistema, por decirlo de una forma sencilla, nunca ha tenido en cuenta un único criterio, porque a todas luces parece que es injusto, que sería insolidario. El criterio único de reparto sería comunidad autónoma X, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos habitantes hay en el total del Estado? Pues en función del dinero que tiene el Estado, reparte en función de la población. Eso nunca ha ocurrido y parece que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque prestar los mismos servicios no tiene el mismo coste en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que tener circunstancias específicas de cada comunidad autónoma para compensarla de alguna manera y que sea capaz de dar todos los servicios. Punto 1. Punto 2, principio de ordinalidad, que es un principio que no está recogido en la Constitución, pero que parece que hay diferentes comunidades autónomas que lo defienden. ¿En qué consiste? En que las comunidades sean solidarias, pero no sean tan solidarias que cambie su situación en el orden de recibir recursos con respecto al orden de generar recursos. ¿Qué significa esto? Que si una comunidad autónoma, por ejemplo Madrid, es la que más recursos genera, que sea siempre la que más recursos percibe, sin perjuicio de que otras comunidades que aportan poquito, por ejemplo Extremadura, reciban más de lo que aportan precisamente por el principio de solidaridad. Pero ordinalidad lo que significa es que haya una razonable proporcionalidad entre lo que aporto y lo que recibo. Pero ese sistema de ordinalidad es como si uno aquí, por ejemplo, en una de las mejores zonas de Logroño, ¿no?, como aportan más, ellos recibirían mucho más dinero. Eso no está bien repartido, ¿no?, para que uno lo entienda bien, ¿no? Tendría que ir repartido a las zonas más pobres de la ciudad, ¿no? Efectivamente, insisto en que yo siempre lo digo y hablo de solidaridad, y la solidaridad se puede entender en muchos términos. Se puede entender la solidaridad entre los vecinos de mi comunidad de propietarios, entre los vecinos de mi calle, entre los vecinos de Logroño, entre toda La Rioja, entre toda España o en el mundo. La cuestión está dónde pones esa solidaridad. Evidentemente, si el que más aporta más recibe, no somos solidarios. Si ese es el sistema de reparto entre comunidades autónomas, ese sistema no sería tan solidario como podría ser otro sistema donde tuviera en cuenta, hubiera más peso en esas otras condiciones, como una de ellas puede ser efectivamente la generación de recursos. La Rioja se ve beneficiada también por ese reparto, ¿no?, por esos puntos donde se distribuye el dinero debido al envejecimiento, al gasto sanitario real, ¿no?, a la educación, a la dependencia. Comunidades como La Rioja se pueden llegar a ver beneficiadas, así lo decía la delegada del Gobierno el pasado viernes. Desde ese punto de vista, todas las comunidades se ven beneficiadas. Es decir, no es que la comunidad de La Rioja se vea más beneficiada por esas circunstancias de, pues tenemos la población muy agrupada en Logroño y por lo tanto casi el 50% de la población la tenemos en Logroño, pero tenemos el otro 50% que está en núcleos rurales que necesitan más dinero, porque no es lo mismo prestar un servicio de asistencia sanitaria en un centro de salud de Torrecilla en Cameros, por poner un ejemplo, que en Logroño, que cuesta menos porque hay más población. No, yo creo que la cuestión está en que la comunidad de La Rioja recibe más dinero, alrededor de 25 millones es lo que se ha anunciado, insisto que todavía no lo sabemos porque no hemos tenido tiempo para contrastar datos, pero porque el sistema aporta más dinero en su globalidad.
no quiere decir que la comunidad autónoma de La Rioja sea más beneficiada respecto al sistema actual, sino que evidentemente si se pone más dinero en el sistema, también La Rioja recibe más dinero. Hay que ver en qué proporción recibe más dinero si nos ponemos puntillosos respecto a otras comunidades autónomas. Y ese aumento, por ejemplo, del dinero que estamos hablando, depende de cómo siga creciendo la economía, ¿se garantiza con el paso de los años? Claro, claro. El sistema lo que hace es distribuir básicamente los ingresos que recauda el Estado de IVA y de IRPF entre las diferentes comunidades autónomas. Y la propuesta es que esa participación de lo que aporta el Estado a las comunidades autónomas sea superior. Por lo tanto, los ingresos van a depender siempre de la recaudación, no van a depender de otra cosa. Y además, si el Estado aporta esos ingresos adicionales, es porque el Estado los cede. Entonces habrá que ver, que esa es otra cuestión que habrá que estudiar, el Estado con ese dinero que cede, ¿cómo lo cubre? ¿Lo va a cubrir con un aumento de impuestos? ¿Lo va a cubrir porque el Estado se va a ajustar el cinturón y va a gastar menos? ¿O lo va a cubrir con emisión de deuda? Eso es lo que habría que preguntar. Hablando de impuestos, la propuesta del Ministerio habla de eso, de un fondo mayor, que es lo que estamos hablando, ¿no?, para repartir, de un aumento del porcentaje del IRPF y también del IVA que reciben las comunidades. ¿Supone realmente esto un cambio estructural del sistema o es aprovechar un momento de mayor crecimiento? No cambia el sistema, sino que cambia simplemente el porcentaje de reparto, aumenta el porcentaje de reparto para el conjunto de todas las comunidades autónomas. Lo que hay que ver es, vale, hemos aumentado ese porcentaje, pero después ese reparto, ¿cómo se hace? Y ahí está la clave siempre del sistema, cómo se reparte el dinero, por lo que hemos dicho, por el criterio no de población, sino de población ajustada que tiene en cuenta todas estas circunstancias. Y en el caso de La Rioja nos interesa siempre luchar por un concepto que es el coste real de los servicios. Yo siempre pongo un ejemplo, lo voy a cambiar esta vez porque sé que en el Hospital San Pedro están a punto de estrenar un nuevo servicio de neurocirugía. Hasta ahora el San Pedro no tenía servicio de neurocirugía porque no teníamos una población lo suficientemente grande y se marchaba a los pacientes a Burgos o a Pamplona. Nuestro coste de ese servicio es superior que en otra comunidad autónoma porque nosotros tenemos menos población. Cuando hablamos de que La Rioja tiene que ser compensada de alguna manera, nos referimos a esto. El coste de este servicio o el coste del coche del presidente de La Rioja hay que distribuirlo entre menos habitantes. Somos una comunidad pequeña. Por lo tanto, a nosotros nos interesa siempre luchar por cubrir el coste efectivo de los servicios prestados. ¿Y qué es eso de la cesión de impuestos? ¿Qué efectos va a tener? Porque parte del plan aumenta la cesión del IRPF, del 50 pasa al 55% y del IVA del 50 al 56%. ¿Qué significa eso en la práctica para las comunidades autónomas? Bueno, en la práctica significa más recursos para el conjunto de las comunidades autónomas. Si el Estado recauda 100 euros de IVA o 100 euros de IRPF, ya no se queda el Estado el 50, sino que va a repartir un porcentaje superior. Insisto que lo que hay que ver es cómo se reparte. Y después no se ha hablado sobre ello, pero a mí también me parece interesante algo que se podía hacer mucho tiempo y es los famosos pagos a cuenta. Ya tenemos la capacidad informática para saber en tiempo real cuánto se está recaudando, fundamentalmente a través del SIL, el suministro inmediato de información. Creo que la ministra también ha dicho, no sé si en este caso ya entraría en vigor en el 27, y es hacer los pagos a cuenta conforme a la recaudación actual, no con ese retraso de 2 años que hace que el ciclo económico no va compensado con los pagos a cuenta de las comunidades autónomas y se produce un desfase que provoca pues que las comunidades autónomas en un momento de recesión pues tienen que tirar de préstamos, tienen que buscarse un poco la vida. De esta manera, si las cosas van bien, inmediatamente se recibirá el dinero. ¿Y qué pasa con esas comunidades, por ejemplo, como La Rioja, que anuncian esas bajadas de impuestos? ¿Cómo afectaría? Bueno, hay que ver muy bien cuál es el reparto del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, hasta que no entre en funcionamiento el sistema y no se vea la letra pequeña, al margen de que el sistema tradicionalmente no se aprueba en función de lo que dice el gobierno, ha sido un anuncio, entiendo que es un anuncio y esto hay que llevarlo a debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades autónomas, y de momento no ha tenido ni lugar este debate, y después hay que aprobarlo a través de una ley orgánica, nada más y nada menos, que con las mayorías que tenemos en el Congreso no está fácil. Pero bueno,
Cuando sepamos cuál es la letra pequeña, las comunidades autónomas verán qué dinero hay y en función de ello también podrán tomar sus decisiones sobre las subidas o bajada de impuestos en sus impuestos, que sus impuestos, no debemos olvidar, son unas competencias muy limitadas. A efectos de recaudación no son sustanciales. ¿Existiría el riesgo, por ejemplo, de competencia fiscal entre comunidades entonces? Siempre tenemos el problema. Yo siempre lo digo, que si a mí me gusta el tema de la financiación de las comunidades autónomas, no es que me guste, es que me siento obligado a estudiarlo porque vivimos en La Rioja y nada se habla sobre los cupos vascos y navarros. Y tampoco pasaría nada si dentro de este sistema de financiación autonómica también participan estas comunidades autónomas para sentarse y con su disposición que está recogida en la Constitución, por supuesto se les respetan sus derechos, pero sí que sería un buen momento también para que haya mayor transparencia en la negociación de estos cupos. Hablando del cupo, ustedes presentaban el año pasado un informe, ¿no?, sobre las consecuencias que tendría el cupo catalán y estimaban que La Rioja perdería unos 300 millones de euros. ¿Cómo se llegan a esas cifras? Sí, nosotros, el Gobierno de La Rioja nos encargó un trabajo que hicimos con la mejor independencia o la mayor independencia posible, y nuestro trabajo consistía en una cosa muy sencilla, y es, si se aprueba el famoso, ahora ya no se habla de él, cupo catalán, donde con los mismos dineros, es decir, poniendo el gobierno, el central, el mismo porcentaje de participación en los ingresos, ahora, sin embargo, acabamos de saber que se modifica y se aumenta ese porcentaje, manteniendo ese porcentaje, y si el gobierno de la Generalitat no aporta nada al Fondo de Solidaridad, ¿qué es lo que sucede con La Rioja? Y calculábamos que dependiendo de un escenario económico positivo, donde aumenta la recaudación, o negativo, la pérdida en La Rioja suponía entre 244 y 306 millones de euros. De ese informe nos olvidamos porque ahora estamos hablando de una cosa diferente. De otra cosa distinta, como decíamos al principio. ¿Podría darse la paradoja de que La Rioja recibiese hoy más dinero y que al cabo de los años acaben perdiendo recursos y cambian las reglas del juego? Claro que podría pasar. Yo creo que no se trata de que ahora deprisa y corriendo aprobemos un sistema u otro. Esto tradicionalmente, si se quiere hacer bien, se hace a través de un libro blanco, se sienta a sesudos catedráticos de universidad, que hay unos cuantos que están especializados, cada comunidad autónoma participa de alguna forma proponiendo un grupo de estudio, después está el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir esas pequeñas formas o esos pequeños ajustes importantes para las comunidades autónomas, y después se aprobaría, pero aquí te pillo, aquí te mato, no tendría sentido, porque efectivamente en el medio y largo plazo, si no sabemos cuál es la letra pequeña, no podemos opinar sobre cuestiones que ya claman al cielo. El sistema es del 2009 y la sociedad riojana del 2009 al 2026 ha cambiado por completo. Las necesidades de financiación de La Rioja, por ejemplo, en cuestiones como la dependencia, se han multiplicado. Las necesidades de sanidad, del gasto sanitario por el envejecimiento de la población. Hay 1000 cuestiones que yo creo que hay que ser muy serios, hay que apartar absolutamente de esto el debate político, y lo que hay que hacer es, pues como hemos sido siempre en España, solidarios entre las diferentes comunidades autónomas, porque estamos en el mismo país. ¿Usted no cree que, por lo menos por ahora, por lo poco que sabemos, que vaya a haber buen resultado de tras esa reunión del Consejo de Política Fiscal este miércoles? Bueno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay una cosa muy curiosa, y es que por razones históricas desde su creación el Ministerio tiene voto de calidad. Entonces, bueno, nada más que con el voto del Ministerio, pues, o del Gobierno Central, ya de alguna forma se condiciona absolutamente, pero con una mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, o separamos el debate político de lo estrictamente numérico, o el resultado será pues posiblemente muy negativo. ¿Qué tendría que estar pendiente el riojano para saber si este nuevo sistema funciona o no funciona? ¿Dónde lo iba a notar? Yo creo que en el momento inmediato no se va a notar, porque se nos escapa. ¿Cuánto dinero tiene la comunidad autónoma? ¿Cómo recauda? Tiene una complejidad tremenda, ¿no? Yo lo que creo es que La Rioja tiene que tener, pues, un buen equipo negociador,
para afinar y para tratar de que el sistema sea, que es lo principal que debemos pedir todos, lo más transparente posible, para que no solamente el ciudadano, sino también sus representantes, incluso aquellos que intentamos saber cómo se hace el sistema, pues podamos decir, oiga, las reglas de juego son conocidas y podemos modificarlas en la medida en que son conocidas por todos. ¿Qué es lo que nos beneficiaría a nosotros? ¿Qué pondría usted en ese libro blanco que decía? Pues insisto en que se reconozca el coste efectivo de los servicios. Para La Rioja es fundamental la vida cuenta de nuestro tamaño. Tenemos el tamaño de Móstoles y tenemos que ser conscientes de nuestro tamaño. Y después, pues esto es muy simpático, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque es muy divertido, porque cuando se produce la negociación, a veces se producen negociaciones de tal manera que se crean grupos de trabajo con intereses comunes, y comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos distintos de alguna forma van de la mano porque tienen intereses comunes, ¿no? Tenemos que ir ya a publicidad, pero dentro del debate vamos a hablar de ese informe de FOESA, donde se dan unas cifras alarmantes de vulnerabilidad dentro de la sociedad riojana. Estamos hablando de 50.000 riojanos en esa situación y 27.000 en una situación severa ya. ¿Qué le parece a usted estos datos? Pues yo he sido patrono de la Fundación Economistas Sin Fronteras, así que me preocupa mucho el tema, y de hecho lo comentábamos antes en aparte, hace poco escribí una tribuna sobre el informe AROPE, que va en la misma línea, y todavía era más terrorífico. Hablábamos de riesgo de pobreza en La Rioja un 22,4%, y yo calculaba en la tribuna alrededor de 74.000 personas. A mí me da igual si son 50 o 74, porque lo que es un fracaso para toda la sociedad, y creo que tiene que ser un motivo para sentarnos, para ser muy sinceros y para ponernos inmediatamente manos sobre ello. Bueno, pues lo pondremos sobre la mesa, esas declaraciones. Ernesto Tarragona, un placer como siempre. Gracias por ser tan claro a la hora de explicarnos este sistema de financiación tan complejo, ¿no? También en la forma en la que nos lo han explicado, ¿no? Que no, como dice usted, no ha habido esa transparencia y esa claridad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos en Punto de Encuentro. Vamos a dar ya la bienvenida a Sonsoles Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hola, bienvenida. Buenas noches, está con nosotros también Rodrigo Alfaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola, bienvenido. buenas noches. Y también está con nosotros Diego Mendiola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a comenzar con esa información que dábamos al principio del programa. Sabemos que unas 50.000 personas viven en exclusión en La Rioja, 27.000 de ellas en una situación severa. Es una de las conclusiones del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social que se ha presentado por Cáritas esta mañana y que apunta además a la vivienda y el empleo precario como las principales barreras de integración. En La Rioja, la exclusión severa prácticamente se ha duplicado respecto a 2018. Que la exclusión social ha aumentado en este periodo, 2018-2024, en 4,1 puntos porcentuales, y que el deterioro además se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad, es decir, en la zona de exclusión social severa. Son casi 50.000 los riojanos que viven en exclusión, de ellos 27.000 en situación severa. Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros. Podríamos ir de la mano desde aquí hasta Nájera, y eso es muy significativo. Una exclusión que funciona sobre dos motores principales. Uno, la vivienda. Alrededor de 10.000 personas están en una situación de vivienda insegura y unas 26.000 personas en una vivienda inadecuada. El 34% de la población que se encuentra en situación de riesgo de pobreza vive en un régimen de alquiler. El otro, el empleo. Hoy en día, tener un trabajo no garantiza una plena inclusión. Los salarios, teóricamente, han subido entre el 18 y el 23 una media de un 20%, pero teniendo en cuenta la inflación real, ese aumento
se queda en un escaso 3%. Una exclusión que afecta hasta 6 veces más a la población extranjera y a los menores, donde llega hasta el 28%, 5 veces más que los mayores de 65 años. El informe FOESA habla de un modelo social agotado. Falla un sistema que sea capaz de integrar a todos y de hacer que nadie quede fuera. Por ello son necesarias unas instituciones públicas fuertes y una sociedad activa, capaces de cooperar en políticas que prevengan la exclusión desde su origen, que se centren en los cuidados, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Bueno, pues son datos muy preocupantes, muy alarmantes. Daba un ejemplo bastante claro, ¿no? Es que podríamos formar una cadena humana desde Logroño hasta Nájera, de todas las personas que ahora mismo están afectadas por la exclusión social. ¿Cómo veis estos datos, Sonsoles? Porque también hay otro estudio, también el estudio AROPE, que también habla incluso hasta de mayores cifras, ¿no? Sí, lo que pasa es que además considero que ahora las cifras son más desoladoras, porque ya no se trata de la pobreza como la conocíamos hasta ahora, sino se trata de una pobreza de crisis existencial, de falta de proyecto de vida, de ya no solo es ser personas, digamos, en condiciones marginales, sino que es que realmente la horquilla de población de jóvenes y pequeños e infantes ahora mismo están con ausencia absoluta de proyecto de vida, y eso es lo que hace que luego no se puedan reenganchar, no haya un modelo social, la clase media está desapareciendo. Entonces hay muchos factores en este momento que no solo son lo que es ausencia económica per se, que es lo que conocemos, que hacen que ahora mismo la situación sea, bueno, estamos ante una falta de estructura social absoluta, que haya que hacer un reacondicionamiento de modelo, y que además yo creo que no hay un modelo productivo capaz ahora mismo de albergar las necesidades que estamos teniendo con este problema tan grave. Rodrigo, ¿qué lectura haces de esos datos? Pues la verdad es que son unos datos tan alarmantes que hace que, por ejemplo, hoy estemos hablando de justicia social, y que la justicia social sea el centro del debate a raíz de este informe que ha sacado Cáritas. Y parece mentira, y así es de agravante, que en el año 2025 estemos hablando de que la exclusión extrema se haya duplicado. O sea, es que es increíble. Parece como que vamos todos bien, todo se está mejorando y todo se reparte en condiciones, y salen estos datos que es un jarro de agua fría. Es que se está duplicando la exclusión social severa, no la general, que ya han dicho que también ha aumentado del 17, ahora no recuerdo muy bien, del 11 al casi el 19 o algo así. Pero vamos, es que yo me quedo con la extrema, que se ha duplicado, ha pasado de un 4,5 a casi un 9%. Entonces eso es, hoy en día me parece sorprendente, y hace más necesario que este debate se presente hoy aquí, pero que no se olvide y que cale en la sociedad, y que empecemos a hablar realmente de lo que es la justicia social. Claro, que empiecen esas políticas activas, ¿no? Y justas. La vivienda y el empleo, ¿no? Son los principales problemas. Yo creo que hay problemas que vienen arrastrados de una década o casi dos. Los bajos salarios, estuvo planchado el salario mínimo interprofesional en 700 euros prácticamente desde los años 2008-2009 hasta, como quien dice, 2019-2020. Toda esa no revalorización ha tenido repercusión. La no revalorización de pensiones, que ahora se ha intentado hacer algo, pero con una inflación que te lo come, no brilla tanto como debiera, porque ahí también fue el colchón al que se sostuvo durante la crisis el gobierno de Mariano Rajoy, el gran colchón de los pensionistas, que fueron la malla de seguridad donde muchas familias se sostuvieron. Y entonces, de aquellos polvos, estos lodos. Las cifras macroeconómicas salen diciendo miles de millones de beneficio, pero si hay alguien que plantea que esas personas que están obteniendo miles de millones de beneficio extraordinario, que no lo tenían ni previsto plantear, que tienen que contribuir más y mucho más al conjunto, pues es comunismo, y es socialcomunismo. Creo que el gobierno es pacato, creo que el gobierno es muy cobarde. Si ya te van a llamar socialcomunista, que te lo llamen con razón. La vivienda, el anuncio que hacían hoy de promocionar
bonificaciones fiscales en el IRPF, que luego habrá que leer la letra pequeña. Yo pienso que no es lo mismo un particular que tiene una vivienda y se ha ido a vivir, yo qué sé, de Logroño a Vitoria y lo pone en alquiler. Creo que no es la misma circunstancia, porque no te estás lucrando, pero a un nivel no profesional, sino es un complemento de renta, que otra persona que diga, no, tengo 28 pisos en una gran ciudad y los alquilo. Habría que ir a la letra pequeña, pero no hay una política de vivienda. La competencia, y lo vemos en Logroño, para pisos turísticos como elemento especulativo, hace que aunque te incrementen el salario 50, 70, 80, 100, 150 euros, resulta que el incremento del alquiler o se lo traga todo o incluso hasta un poco más. Hace falta una política de vivienda real, con alquiler asequible, y la política de vivienda y los anuncios que se hacen es la nada, dejarlo en manos del mercado, y el mercado no se regula solo. Hay en determinadas cosas que hay que intervenir y hay que hacer vivienda social que no pase nunca al mercado especulativo y alquiler. Que yo sepa, en La Rioja no hay ningún tipo de iniciativa de absolutamente nada. La mayor es lo de financiar viviendas en el mundo rural, que es una buena medida en el sentido de reactivar y potenciar el medio rural, pero eso no soluciona el problema de vivienda. Eso lo que hace es incentivar a una persona que pueda tener una segunda residencia o pueda rehabilitar la casa de los abuelos o de los tíos o de los padres. Yo creo que y termino, una última reflexión. Estamos hablando de la quinta parte de la población, es decir, de cada 5 personas que conocemos o que teóricamente podríamos conocer, una de esas personas está en riesgo de pobreza. Una de cada 5. Yo conozco mucho más de 5 personas. Pero me gustaría también saber el dato de autopercepción. Y eso no es inocente. ¿Cuántas personas en La Rioja consideran que están en riesgo de pobreza? Y ya no hablo de pobreza extrema. Creo que el porcentaje sería mucho menor. Y eso también es un problema. Porque si la autopercepción es de que todo... ¿Sería mayor? No, yo pienso que la autopercepción es menor. Y ese es el problema. Que hay mucha gente que está en una situación... Antes se decía lo de vivir al día. Yo ya la he cambiado. Yo conozco gente que vive al minuto. Es que es imposible tener... Vivo al minuto. Ahora tengo 50 euros, sé que los tengo, mañana, o sea, no a mañana, al minuto siguiente no sé si los voy a tener. ¿Pero tú crees que la gente no es consciente de eso? ¿De que yo creo que no hay tiene esa percepción? Creo que hay una autopercepción entre lo que es la situación de riesgo de pobreza, y el riesgo de pobreza es no tener ningún tipo de digamos, una eventualidad. Tú, por ejemplo, tienes un vehículo que lo necesitas para ir a tu puesto de trabajo y que no tengas el dinero suficiente para comprarlo. Sí, como decías, son soles, ¿no? Que no hay capacidad de ahorro. Eso es riesgo de pobreza. Y eso la gente no se percibe como que, no, yo no tengo mi trabajo, no hay ningún problema. Y luego hay problemas también del incremento del crédito. Hay cifras también que dicen que, claro, se está manteniendo parte del consumo y de la cotidianidad de la vida de las personas, porque mucho es a crédito, y eso también es un riesgo que ya ocurrió en la anterior crisis económica. Al final todo es una pesquería que se muerde la cola. No hay un modelo productivo ahora mismo real, porque no hay un modelo social ahora mismo que abarque lo que tenemos. Si no hay un modelo productivo, no hay un trabajo eficaz. Es lo que estás diciendo, al final son los salarios que incrementan por mí de manera populista, porque luego hay una inflación descomunal que al final es inversamente proporcional a la capacidad de ahorro que pueda tener una persona. Pero es que si no hay producción ni hay productividad, las personas no pueden tener un trabajo en el que se sientan o realizados o que pueden tener incluso escalabilidad empresarial. Si tú no ves eso, no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad de adquirir una vivienda, no vas a tener hijos. Si no formas una familia, tampoco tienes una estructura que a ti te reconforte o te proteja. Por lo cual la clase media desaparece, y si no hay clase media, no hay socialdemocracia, es que no existe. A ver, es que eso de la productividad, los datos también, igual como que se ven que los datos del paro son buenos, estamos en récords históricos del 2 de 2008, sí, pero la productividad, los informes de productividad no son negativos. O sea, pero no son positivos. Sí, son positivos, la productividad aumenta. ¿Cuál es el sector primario, el principal sector que se lucra en España, vamos a decir? Otra cosa es que lo que están diciendo es que el sector servicios, particularmente el turismo, pero no es lo mismo la productividad que nos basemos la economía en el turismo. El modelo industrial, desde luego, no es el adecuado. No hay modelo industrial. Exacto, no hay modelo industrial. Y sería mejor que hubiera modelo industrial. Efectivamente. Vale, bien, eso es otro tema. Porque Estamos hablando de temas de productividad. Nos hemos centrado en empleo, consumo y no en producción, productividad. Claro.
Vale, pero antes tú tenías un trabajo y estabas fuera de este problema. Hoy en día no. Hoy en día imposible. Hoy en día no. Hoy en día es independiente de que tengas trabajo como que no. Así es, eso estoy de acuerdo. Entonces, habrá que ver por qué esos trabajos ya sean de calidad, para por lo menos el que trabaje, que pueda decir que no está dentro de esta estadística. Pero es que las empresas y los estudios que salen hablan que las empresas cada vez van mejor. La macroeconomía, la economía de España va como un tiro. Va como un tiro, porque nos podemos comparar casi con cualquiera. Entonces, no puede ser, algo falla en el reparto. No hay redistribución, no hay justicia social. Está claro que los datos... Porque las pymes están masacradas y asfixiadas. No, estamos hablando de multinacionales. Claro, la gran banca de las petroleras, mira a ver si las petroleras estamos hablando de datos los macroeconómicos, claro. Pero al final mira, yo soy España Johnny Mac, no que contento somos estaba eso. el otro día en la Casa Blanca. Digo el día a día, el tú a tú, el todo, no somos eso. No podemos hablar de multinacionales como las personas que conformamos España. España es una red. Pero que son los que realmente tienen la riqueza, son esas grandes corporaciones a donde hay que ir a perseguir y que tienen que contribuir, porque evidentemente no está en la pyme, no está en el autónomo, no está en el asalariado. Y entra dentro de lo que estás diciendo del cambio de modelo ¿Y no productivo. sería un cambio de modelo industrial el poder fomentar que las pymes tuvieran más desarrollo? Para que los que realmente vivimos o viven de la pequeña y mediana empresa, lo que prima es que las grandes corporaciones multinacionales controlan absolutamente. Pero eso es lo que todo. no puede ser en un país como España, que es a lo que yo me refiero, que el modelo industrial está absolutamente... Bueno, para empezar no tenemos, eso sí, no tenemos. Pero es que si estuviera enfocado a las grandes empresas, no estaría bien enfocado, porque España no somos eso. Está enfocado porque son los que dirigen el país y la riqueza del país está centrada ahí. Y la contribución que hacen con respecto a los beneficios y a la riqueza que obtienen es mínima. Proporcionalmente, un trabajador asalariado, un mileurista, contribuye más en impuestos y a la riqueza del país. Claro, proporcionalmente, lo de un mileurista es una nimiedad, es la nada. Pero proporcionalmente contribuyen más. Claro, pero eso está demostrado. ¿Por qué? Porque es un sistema fiscal muy injusto y muy poco solidario, donde se sostienen de las rentas del trabajo. Principalmente el capital ha ido contribuyendo menos y son las rentas del trabajo. Cuando entran las rentas del trabajo también incluyo a los autónomos y también incluyo a las pymes. Son trabajadores por cuenta propia, o sea, no son... Claro, pero es que estamos, que además hablamos de lo mismo, pero en diferentes perspectivas, lo que estoy diciendo es que al final estamos centrando que la capacidad adquisitiva española son 4 empresas. Sí, claro. Pues eso es lo que no puede ser, a lo que voy, es que no fomentamos lo que somos. Y entonces no hay modelo industrial real. Rodrigo quería hablar. Que ahora es que antes la gente ya tiene que empezar a compartir piso con personas que no son ni siquiera tu pareja ni de tu entorno familiar. Claro. No son familia. Es un elemento de supervivencia. Individualismo puro. A ver, está claro que el informe lo marca en dos puntos claros: la precariedad laboral y la vivienda. Está claro, la vivienda es... El mercado de la vivienda ya hemos visto en este país cómo se regula solo, lo hemos visto hasta donde llegó el 2008, con lo que no podemos cometer el mismo error. O sea, no puede ser que la propuesta para solucionar la vivienda sea construir más vivienda, que eso ya lo hemos vivido. Habrá que hacer otra cosa diferente. ¿Y por qué no regular el mercado de la vivienda? Porque también parece que, lo que has comentado tú, regular el mercado de la vivienda ya parece que es un bien... Lo están haciendo un montón de países. ¿Es un bien básico o no es un bien básico? Conservadores. ¿Qué pasa? ¿Es el único bien básico que no se puede regular, que queda mal regularlo? Porque se regulan muchas cosas. Desde luego no hay vivienda social. Claro, pues habría que crear vivienda social. Cuando decimos vivienda social es vivienda asequible donde poder formar lo que decías tú, un proyecto de vida. Exacto. Yo pongo siempre el ejemplo de Viena. En Viena más del 80% de las viviendas son viviendas que son propiedad municipal o cedida a la institución municipal, pero donde hay de mayor, digamos, poder adquisitivo y de menor. Y funciona razonablemente bien. Y ese modelo... El modelo vienés se está exportando a otras ciudades. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues porque porque hay determinados intereses y la ministra, no solamente la ministra, grandes sectores del gobierno, pues no se atreven a introducir políticas que no estamos hablando que se hacían en los años 80 y 90, que es construir vivienda social y no dejar a la libre especulación. Y luego el problema de la vivienda social es que tenía una serie de coberturas públicas, pero con fecha de caducidad. En el momento que tú tienes
miles de viviendas que tenían una cobertura social y de repente pasan a Mercado Libre, pues el problema lo que haces es contribuir a la especulación. Teniéndote aquí, Rodrigo, en esta mesa, hablaba también ese informe del problema de la precariedad laboral, que tener un empleo no es salvaguarda de que vayamos a vivir mejor, sino que existen problemas. Este viernes se reúnen también los sindicatos para la subida con el gobierno de ese salario mínimo interprofesional. ¿Cómo veis la propuesta? Si me lo preguntas a mí, me va a parecer corta. Me va a parecer siempre corta. Bueno. Pero imaginaros si no se hubiera subido el salario mínimo interprofesional, lo que se ha subido con el acuerdo entre gobierno y sindicatos. ¿De qué estaríamos hablando? Si 700 euros. Y estamos ahora, se quiere poner ahora en 1.221 por 14 pagas. Y estaríamos hablando de 700 euros, que también ha sido 600, 700... Sí, cuando digo era 680... Rondaba los 700 euros. ¿De qué estaríamos hablando? Si estamos hablando que gente cercana a los 1.200 euros en 14 pagas está incluido dentro de la exclusión social, que estaríamos hablando con 700 euros. Menos mal, como para seguir dejándolo estancado. Además, hay una Carta Social Europea que marca unas normas que tiene que ser el 60% del salario medio. Pues no seguimos Europa para todo. ¿Y por qué en esto no? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? Al mismo que le duele el regular la vivienda, al mismo que le duele la competencia en un mercado de la vivienda, de una vivienda social. ¿Por qué no se regula? Porque los intereses, ¿pero los intereses de quién? Porque los intereses de la clase media y de la mayoría de la sociedad... No hay clase media. Bueno, haz la pregunta que ha dicho Diego, a ver quién se considera... Ni la ha habido nunca. A ver quién se considera clase media y quién no. Estamos de acuerdo, pero al final... Vosotros proponíais más, ¿no? Como dices. Sí, creo que era un 5... O un 7 incluso. Pues un 7,5. Iba a decir un 5 o 7, pues un 7,5. Un 7,5. Bueno, vamos a cambiar de tema. La investigación sobre el trágico hallazgo de un joven de 20 años y una menor de 13 en una obra en construcción en Logroño sigue despertando incertidumbre y también dolor. Según los últimos datos conocidos, el contacto con esos jóvenes se perdió en cascajos en un merendero en Logroño. La familia de la niña había denunciado su desaparición y los familiares del chico intentaron convencer a ese joven de que no se moviesen de ese local del Lardero. Los dos jóvenes mantenían una relación sentimental que la familia de ella no veía con buenos ojos por esa diferencia de edad. Según fuentes oficiales, los cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia y todo apunta a que ambos se precipitaron al vacío desde lo alto del edificio tras acceder al lugar juntos. Este contexto de preocupación y malestar en el seno familiar forma parte de esas diligencias que las autoridades están analizando para intentar reconstruir las horas previas a la tragedia. Se sigue investigando y no se puede añadir en este momento más datos de los que en su momento se facilitaron. Sí que hubo una denuncia previa ese mismo día por parte de los padres de la menor. La Guardia Civil inmediatamente se puso a buscarla, puso todos los medios, pero poco después quien se encuentra los dos cuerpos ya es Policía Nacional en el ámbito de Logroño. En principio no hay signos de violencia aparente, por lo tanto inicialmente se sigue tratando como un suicidio, un doble suicidio. Ahora la investigación todavía está abierta, queda todavía mucho recorrido por delante. Entonces yo lo que sí os pido es que poco más podemos decir y que habiendo como hay una menor de por medio, pues tenemos que ser especialmente cuidadosos. Bueno, sabemos que ese mismo día hubo una denuncia, ¿no?, por desaparición de la joven, y anteriormente, días atrás, también hubo otra denuncia. La pregunta es, ¿se podía haber, y estamos hablando en el caso de una menor, ¿se podía haber actuado por parte de la Fiscalía, haber hecho algo, haber puesto unas medidas de alejamiento de este joven de 20 años? ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque claro, la familia intuía que algo podía pasar, ¿no? La denuncia, ¿por quién fue puesta? Es que eso es muy importante por la familia. Es que a veces, en principio sí que se podía haber hecho algo. El Ministerio Fiscal además puede actuar de oficio, porque cuando se considera que es un delito público puede actuar de oficio. Lo que pasa es que muchas veces, si no existen indicios y dentro de unas normas o unas reglas se entiende que la persona está actuando de manera voluntaria, pues tampoco puedes
sin que haya un indicio de daño inminente, actuar porque sí. Lo que pasa que en estos casos es lo que pasa, que la prevención es lo que cuenta, más que actuar después. Os digo, prevención importante, Sí, hablamos de salud. De salud mental. También, Al sí. final esto Sí, se reduce, queda muy mal decir esto se reduce, ¿no? Porque ahí tiene que haber muchas cosas más detrás y la verdad que hablar de esto hay que tener un poco de cuidado también por respeto a las familias que no me puedo imaginar lo que están pasando. Al final esto es un resultado más de la salud mental, sobre todo de la que están sufriendo los jóvenes. Los jóvenes en la actualidad, las presiones a las que están viviendo por encima, adelantadas a su edad, creo que nuestra generación no la ha vivido. Nosotros creo que nuestra generación maduraba de una manera más lenta y no tenía el acceso a la información que se tiene en la actualidad de una manera tan sencilla como ahora. Y no vivíamos en una bajo presión continua de redes sociales. Porque las redes sociales, la presión que se sufre siendo joven, de que siempre tienes que estar bien, siempre tienes que aparentar, siempre tienes que regirte por un canon estipulado, si no estás fuera, y si estás fuera no cuentas, eso nuestra generación eso no lo vivía. Y hay que profundizar tanto en salud laboral, que yo creo que la juventud no tiene el estigma que teníamos nosotros sobre la salud mental, creo que no tienen problema a ir a un psicólogo, pero lo que ellos están viviendo por contra no se puede comparar a lo que vivía nuestra generación. O sea, la presión que está a través de redes sociales y de acceso a una información que nosotros ni conocíamos, ¿no? a esa edad. O sea, es que estamos hablando quizá ni es real. De menos de 20 años, de 14, es que es una barbaridad, que es muy complicado. Hay un informe de UNICEF que dice que el 40% de los jóvenes españoles tienen problemas de salud mental. Yo creo que es un caso dramático, es un caso extremo, pero yo creo que no me voy a... O sea, prefiero no comentar nada por respeto a la familia de ambos, tanto de la menor como del chico de 20 años. Yo lo que sí que pienso que es un caso extremo, pero estamos en una sociedad que exige a la gente joven hacerse mayor demasiado pronto y que por otro lado a la gente mayor le exige seguir siendo joven prácticamente a perpetuidad. Y creo que ni lo uno ni lo otro está bien. No pasa nada por seguir siendo niño o niña hasta los 15, los 16. Hay muchos años para ser mayor. De verdad que luego te cansas. Y luego, por otro lado, esa permanente búsqueda de que siempre tenemos que ser jóvenes, estar bien físicamente. No, cuando eres mayor y hay que vivir toda tu vida con dignidad. Y creo que eso es un problema y una reflexión que creo que afecta, no en casos tan extremos, pero sí que hay un proceso de, digamos, de adelantar la edad adulta en la infancia. ¿Por qué? Un adulto es un consumidor, o sea, es un potencial consumidor más que un niño. Es así, y es una sociedad que necesita el que haya siempre un incremento y un adelanto de la edad adulta. Cuando no están preparados en muchos de los casos, aunque accedan a información, no la saben gestionar, no saben organizar, no saben responder ante determinadas cosas y quieren, por un lado, asumir determinados roles, pero por otro lado no están preparados para asumir las responsabilidades. Sí, pero al final seguimos hablando de lo mismo que hablábamos antes. Es que no hay proyecto de vida, hay ausencia, hay una desolación absoluta en los jóvenes. Entonces, para mí la manera preventiva es la mejor porque es la única. Al final, lo que dice Diego, y es verdad, la gente actúa como si fuera mucho mayor y además actúa de manera voluntaria. Y es muy difícil como entidad o como institución introducirte ahí o intentar operar tú de oficio sobre alguien que está actuando de manera voluntaria. No se hace ni siquiera cuando hay un divorcio, por ejemplo, no se puede hacer cuando no hay un elemento fáctico de daño. Entonces este tema es muy complicado y además la verdad es que la familia tiene que estar pasando muy fatal. delicado, sí. Nuestro más sentido pésame a la familia en estos momentos. Bueno, nos quedan unos minutos para terminar. No sé qué os parece
el mensaje que ha dado por redes sociales el exministro socialista Jordi Sevilla, que ha hecho público un manifiesto en el que analiza el momento político actual y también el papel de la izquierda en un contexto marcado por el avance de la extrema derecha y una creciente polarización. En el texto, Sevilla defiende la necesidad de reforzar proyectos políticos sólidos y reconocibles basados en la gestión, la credibilidad institucional, y plantea también una reflexión crítica sobre lo que son los liderazgos excesivamente personalistas. Sin cuestionar directamente al actual gobierno, ha dicho, el manifiesto apunta a los riesgos de una política centrada en la táctica, el corto plazo y la identificación del proyecto con una sola figura. En un escenario, advierte, dice, exige respuestas estructurales y también una visión de país a medio y largo plazo. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. Para eso presentamos el manifiesto Socialdemocracia 21, para promover un debate autocrítico en el seno del PSOE que le permita recuperar la autonomía política que nos pide una mayoría de ciudadanos y superar el callejón sin salida al que la crispación, la política de bloques enfrentados y la dinámica sanchismo-antisanchismo está conduciendo a España. Rodrigo, ¿qué os parece este mensaje? ¿Es un mensaje directo a Sánchez? ¿Crees que ha llegado el momento de que el PSOE haga un poco autocrítica de lo que está pasando? A ver, es un problema interno, es un análisis interno de la política. Él habla de España, pero bueno, se podría extrapolar a la política en general. Ahora mismo es una política de extremos, es lo que está encima de la mesa. Yo creo que a todo el mundo nos gustaría que no fuera política de extremos, que fuera más consensuada, que fuera más pensando en la ciudadanía y menos en las personas que gobiernan, pero hay muchos ejemplos y hace poco han quitado a uno para ponerse él de un país por interés personal y particular. Te quiero decir, es una política que ahora mismo está en el nivel mundial. Sonsoles. Bueno, a mí me parece que no le falta razón. Al final quiere volver a lo que fue Felipe González en su momento con los centros y los pactos, a momentos en los que se tenía en cuenta Europa, que hubo más derechos sociales, pero ahora mismo tampoco tengo muy claro cuál es la utilidad de esto, pero sí que está muy bien que diga que efectivamente que lo que hay ahora mismo es aritmética para votos y punto. Y la verdad que da mucha pena. A mí me gusta porque es un toque bastante grande a lo que, como decía Rodrigo, a lo que es la política en general, aunque en este caso esté enfocado al PSOE, pero no tengo muy claro para qué sirve esto ahora mismo. Coincido con Sonsoles, te cojo de la mano. Se llama Socialdemocracia 21. Yo creo que estos señores están tan regalados de sí mismos, le meto a Felipe González, creo que ellos piensan que lo que hicieron y los años 80 se creyeron aquello del fin de la historia de Francis Fukuyama de los años 90. El mundo donde esta gente se sitúa, que es 1991 con la caída del muro de Berlín, o a la España de 1978, tengo un mensaje que darle: no existe. Y lo que plantea es una absurdez teórica, y será un señor muy listo y que ha sido el presidente de Red Eléctrica, pero no tiene ni idea. En el panorama mundial, la socialdemocracia, que era el aliado del imperio americano para tener contentos a los trabajadores, ha dejado de tener utilidad. Y a ver si se enteran que ya le ha pasado a Felipe González apoyando a la oposición venezolana, y lo que hacen es el ridículo, porque los referentes del imperio a día de hoy son los partidos de extrema derecha, y por darle 10 vueltas a seguir siendo de derechas, porque mira que en el Partido Socialista ha habido escisiones por la derecha, por la izquierda nunca, bueno, desde el año 21, y no sé lo que plantean es básicamente el qué. Ofrecerle el gobierno a Feijóo. Yo creo que no hace falta un manifiesto, lo podría hacer en un tuit, porque y ahí, bueno, pues puede entrar Paje y probablemente tenga un cierto sector de apoyo, pero todo lo demás me parece un insulto. Yo me considero socialdemócrata a día de hoy y me parece que es un insulto, porque es política de derechas. Pues haz tu partido de derechas y déjanos en paz y vete a intentar viajar en el tiempo. No saben adaptarse a la realidad actual.
Bueno, pues lo dejamos con esta reflexión. Muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre. Gracias, buenas noches, y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.